Cambio Radical, conducido por Giovanni Castillo. Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Bienvenidos a su programa Cambio Radical. Nuevamente estamos abordando un tema importante para nuestra población, que es la Ley de Educación Integral en Sexualidad, que debemos enterarnos y debemos conocer realmente las implicaciones. Hoy nos acompaña Guido Contreras. ¿Cómo estás, Guido? Bien, Giovanni, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que es un tema bien interesante lo que vamos a platicar el día de hoy, especialmente en el marco de la coyuntura que estamos viviendo por un lado y Claro. Por el otro es algo que puede pasar en Guatemala, que de hecho ya se está llevando a cabo extraoficialmente, no como parte de algún programa de educación por parte del ministerio, pero sí ya se está llevando a cabo en Guatemala el tema de la educación sexual integral. Claro, no, y ahí vamos a abordar varios puntos, pero me gustaría saber a qué te dedicas, Guido. Yo soy licenciado en Administración de Empresas, Okay. tengo una maestría en tecnología y tengo un doctorado en Administración Pública y Dirección Estratégica. Excelente. Y pregunto esto, me gusta preguntar esto porque somos la población, los que normalmente nos dedicamos a otras cosas, los que ahora tenemos que venir a involucrarnos en estos temas, ¿verdad? Entonces, todos debemos estar hablando de esto. ¿Por qué? Porque nos va a afectar a todos los que tengamos hijos. Y al que no tiene hijos, pues tiene sobrinos, ¿ah? Entonces, es importante que lo veamos. ¿Cómo llegaste tú a la conclusión de que la ley esta es dañina para nuestra población, para nuestros niños? Cuéntanos. Te voy a comentar, esto no es algo nuevo, Sí. es un tema, por un lado es un tema ideológico y por otro lado es un tema de agenda. Dentro del contexto histórico pudiera yo mencionarte que ha habido una evolución del pensamiento ideológico tanto de izquierda como de derecha. Tras la caída del muro de Berlín en el año de 1989 y la disolución de la Unión Soviética, se empezaron a crear esfuerzos por unir, especialmente en América Latina, a los partidos políticos de izquierda. Okay. Esto lo hace en su momento Fidel Castro en 1990, luego de la disolución de la Unión Soviética, y lo hace juntamente con el actual presidente de Brasil, Inácio Lula da Silva. Ellos van creando entonces lo que se denomina el Foro de Sao Paulo. Claro. El Foro de Sao Paulo es una serie de partidos políticos de izquierda que su intención es ir creando las necesidades de las poblaciones, pero con el único objetivo de llegar a la presidencia de los países. Entonces es un tema bien interesante desde el punto de vista histórico. Hay entonces una transformación de lo que nosotros en su momento conocimos como comunismo, lo trasladamos a lo que es ya un socialismo del siglo XXI, que dicho sea de paso, este socialismo del siglo XXI, ese término como tal, es Hugo Chávez quien acuña el socialismo, el concepto de socialismo del siglo XXI. Y es que conceptualmente, entonces te saca del comunismo, no, ya no existe, y te mueve hacia otra palabra que suena a socialismo, pues es la sociedad, ¿verdad? Te mueve y te quita todo lo malo que pudiera tener, ¿verdad? Para Sí. crear un nuevo concepto donde, esto es bueno. Sí, y de hecho esa transformación se da precisamente de que ya luego del manifiesto de Carlos Marx, en donde era la lucha del proletariado y de los obreros en contra de las oligarquías o de la burguesía, el concepto cambia completamente a través de la fundación del Foro de Sao Paulo. Comienza entonces justamente lo que tú mencionas. Empieza a haber esa evolución en donde ya el socialismo va orientado de alguna manera a lo social, a los pobres, a los más necesitados, a ciertos grupos vulnerables, le llaman ellos, ¿verdad? Hacia donde van dirigidas entonces ciertas políticas de Estado en los cuales el socialismo ha ido ganando adeptos. Y la siguiente transformación de esto es mucho más reciente, en el 2019,
y cambian el concepto del neosocialismo o el socialismo del siglo XXI a lo que hoy conocemos como el progresitivismo, pero que le cambian la última palabra y ya lo ponen como progresismo. Claro, porque es una palabra que suena a progresemos, avancemos. Exactamente. Y mentalmente eso sí, pero ¿quién no quiere el progreso? Claro. Entonces se adueñaron de una palabra y hay que decir que son muy buenos para eso. La verdad es que sí. Para adueñarse de palabras y conceptos y cambiarle su verdadero sentido, ¿verdad? Y de hecho, por ejemplo, antes nosotros escuchábamos que la lucha era la revolución, que era el tema del proletariado contra la burguesía. Hoy no. Hoy lo que nosotros vemos es precisamente ese involucramiento del tejido social organizado a través de las sociedades, esos diferentes estratos económicos y esos estratos de la población vulnerable, pobres, extrema pobreza. Te comienzan a hablar entonces ya de inclusión, Claro. Te comienzan a hablar de solidaridad, ¿verdad? Por ejemplo, en el gobierno de Álvaro Colón en Guatemala, lo que hubo fue precisamente ese concepto de solidaridad, esa ayuda a las clases sociales más desposeídas o que en algún momento eran las más necesitadas en diferentes áreas de las necesidades que tiene el país, ¿verdad? Entonces, sí han cambiado el concepto, lo van cambiando de tal manera que ya hoy todo el mundo habla de solidaridad, habla de inclusión. Claro. Y la parte más interesante es que hablan del concepto de la multietnicidad y te hablan también del concepto de el indigenismo, que no solamente es en Guatemala, No, claro, sino que en todos los países de América Latina, especialmente en Sudamérica. Como tú bien dices, ¿verdad? Es una agenda del Foro de Sao Paulo, porque hay que aceptarlo, es gente inteligente, es gente que sabe cómo cooptar las universidades, los medios de comunicación, es parte de su agenda, ¿verdad? Entonces, y que quede claro esa parte de que en sí el ser solidarios con la gente y darles oportunidades, pues es algo que pretendemos y buscamos, ¿verdad? Pero se adueñaron de la palabra para, como dijo AMLO, ¿verdad? Es más fácil tener pobres, ¿verdad? Claro. Entonces es mejor tener pobres, ¿verdad? Y ser solidario con ellos, porque cuando los necesitas ahí están. No, y de hecho, recordémonos de que en Guatemala han habido candidatos políticos que han tenido ese voto duro, especialmente refiriéndose a los programas sociales, Claro. ¿verdad? Entonces, todo este concepto de solidarismo se ha ido dando a lo largo de América Latina desde la fundación del Foro de Sao Paulo. Por ejemplo, podemos recordar cuando triunfa Chávez en Venezuela. Vemos también, por ejemplo, dentro de los aliados estratégicos que el Foro de Sao Paulo ha ido creando, llegando a la presidencia y cambiando y transformando el pensamiento neosocialista en un pensamiento ya mucho más progresista. Tenemos, por ejemplo, pues obviamente Cuba, ¿verdad? Que ha sido el referente. Luego tenemos a Ricardo Lagos, por ejemplo, que Lagos triunfa en Chile en el 2002, Ignacio Lula da Silva triunfa en Brasil en el 2003, reelige justamente en este periodo presidencial. Tenemos a Néstor Kirchner en Chile, en fin, tenemos, ¿no? Kirchner en Argentina, Cristina Fernández también en Argentina, Álvaro Colom en Guatemala, que es un referente importante. ¿Por qué? Porque muchos de los partidos que actualmente, por lo menos 3 o 4 de los partidos que actualmente tienen legislatura en el Congreso de la República, han formado parte del Foro de Sao Paulo. Claro. Y como te comentaba, vamos a dividir la entrevista en partes para que sean videos más digeribles. Entonces, para terminar esta primera parte, me parece muy interesante que cierres con ese concepto de progresismo, que lo fuiste llevando. ¿A dónde ha llevado ese concepto de progresismo? De hecho, el progresismo no es un concepto nuevo. Surge con la Revolución Francesa, ¿verdad? Okay. Pero se había tenido en el olvido y el concepto surge como el progresitivismo
que en algún momento no tenía mucho auge o no había tenido mucho auge. Llega a América Latina este concepto del Foro de Sao Paulo y luego de 30 años van cambiando también ellos junto con el tema de la globalización, con el tema de la inclusión, con el tema de ciertos sectores vulnerables y ya lo convierten entonces en progresismo. Surge en el 2019 el Grupo de Puebla, que lo que hace es aglutinar a un grupo de expresidentes de izquierda, de tendencia socialista. Del Foro de Sao Paulo. Del Foro de Sao Paulo, correcto. Pero que en algún momento comienzan ya a hablar del progresismo. Ok, excelente. Vamos a dejar hasta acá esta parte de la entrevista, pero no se pierdan el resto de entrevistas. Gracias. Cambio Radical, conducido por Giovanni Castillo. Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante.